hay días que uno amanece con ciertos problemas locales, digamos, que acabo no pensando, me gustaría regalarle este día a un enemigo. A mí me pasó hoy, que al levantarme me encontré con varios problemas, entre ellos que de pronto se me reventó una tubería. ¿En la casa? Sí, pero una... Claro, empieza a salir el agua y... Entonces, claro, dice, entonces ya no voy a ir porque... Pero... simplemente cogí, me fijé bien, cerré la llave de paso. Me recordé que yo tenía ahí trozos de tubería y la goma esa, y corté y pegué, esperé unos minutos y al brisas funcionó, se quedó todo quedó en orden. Y yo qué tirada, yo estudiando química. ¿Qué diablos ¿Qué diablos tenía? Ponerme a hacer eso. No, pero sabías cómo es la composición de la goma. No Mira, era cualquier goma. Ya pueden poner un letrerito que diga, como dirían fontaneros en... Químico y fontanero. No, pero es gracioso porque eso antes, eso hace reflexionar. Antes en una casa... Bueno, perdón, antes los químicos eran como fontaneros, cuando armaban todas aquellas cosas con tubos y todo. Sí. Eso es parte de la... Sí, claro. El entrenamiento. Era muy bonito O sea, mi entrenamiento como químico puede ser que haya... Pero no, lo cierto es que yo recuerdo que en la abuela, cuando una cosa ocurría así en la casa misma había alguien que hacía eso que yo hice. Entonces, y ahora yo creo que la gente es menos dada a eso y es muy divertido. Por lo general había un abuelo que se las sabía todas. Por lo menos en mi caso, algo pasaba y entonces mi mamá llamaba a su papá y él llegaba, claro, don Manuel Escalante, una cajita y llegaba con todo y todo lo arreglaba. Sí, eso es lo que uno tiene que hacer. Y bueno, tira todo, decía afuera y saque la herramienta que necesita. Yo sirvo teóricamente para resolver eso. ¿Cómo? Yo puedo servir teóricamente para resolverle eso a las nueras. Yo soy muy cátere con esas vainas. Prefiero ese tipo de cosas. Y además, eso demuestra que leer libros, por ejemplo, no es necesario. Es decir, es lo que estaba comentando, un hallazgo de esos que hace uno con las lecturas. Y relacionándolo con la queja que siempre oímos y que nosotros mismos expresamos de que a veces unos ignaros llegan al poder, unos ignorantes, unos tontos, y bueno, eso no debería asombrarnos porque después de todo, sabemos que no es una asamblea de sabios la que elige a los gobernantes, pero leyendo un viejo texto de Joseph Roth, este escritor judío de principios del siglo XX y mediados, me entero de que Hindenburg, el gran presidente alemán de la República de Weimar, se jactaba de no haber leído nunca un libro. Es decir, eso me hace pensar, bueno, los alemanes lo adoraban, ¿verdad? Era un icono. Óyeme, ¿cómo se dice? ¿Ígnaro o ignaro? No, ignaro, yo creo que se dice ignaro. Yo lo que he oído siempre era ignaro, ¿no? Porque en el diccionario de la Real Academia no tiene tilde. Ajá. Sí. No. Con ícono y icono sí, ahí hay un... bueno. Debería ser icono. Yo oí muchas veces ígnaro. Bueno, pero bueno, me llamó la atención, ignaro. Como hemos dicho, ignoto también. Sí. No le decimos el Hombre, ignoto. ahora me metiste... El ínclito. Ahora me metiste en una duda. Porque yo nunca estoy seguro. Siempre hay cosas... Pues estaba viendo a esa pobre diputada guanacasteca. La que se quiere, la insultaron, la desplumaron por un error que yo me lo explico. Es decir, no quiere decir que yo sea el que va a zanjar la cuestión. Pero ella dijo en
una intervención en la Asamblea Legislativa que había más o menos, que en Guanacaste se manifestaba la homofobia contra los guanacastecos. Y claro, todo el mundo se ríe y la despeluza. Entonces, perdón. Yo que a veces me dan ganas de ser pedante, digo, si aparece alguien que es muy friolento, no me da la gana de decirle friolento, y como quiero hablar con términos griegos, le digo que tiene criofobia. Y entonces alguien dice, ¿cómo? Él lo dijo que es enemigo de los niños. Y yo te diré, sí, mire, idiota, esa palabra criofobia no está en el diccionario de la academia, pero las partes que lo componen son correctas. Es como si le hubieras dicho coprófago y piensa que come cobre. Exacto. Entonces, crío es frío en griego y fobia es repugnancia o rechazo. Sí, claro. Si yo digo que tiene criofobia es porque es friolento. Y váyase a freír espárragos. De vez en cuando uno compone palabras de esa manera, y si yo hubiera escrito en un artículo o dicho en este programa criofóbico, yo quisiera ver quién tiene el tupé de venirme a corregir, porque está equivocado. El Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, pues a lo mejor ahí hay burócratas capaces de... Pero entonces, esta joven diputada hizo una composición correcta. Porque vea qué curioso, y es lo que digo, a veces el mal viene de arriba y no de donde lo están buscando. El diccionario de la Real Academia, con toda su autoridad, dice, homofobia, del inglés homofobia, que se distingue solo porque tiene PH en vez de F, rechazo de las personas que tienen relaciones con mismo sexo. O sea, rechazo de los homosexuales. Pero yo digo, ¿quién diablos me dice a mí que en español yo voy a construir las palabras de raigambre griega trayéndomelas del inglés? No, sí, claro. La academia está equivocada porque en español debería ser homosexualofobia. Muy larga. Ah, bueno, exacto, eso es otra cosa. Sí, yo sé. Si yo quiero hablar, si yo distraídamente estoy hablando, digo, quiero decir, y quiero ser pedante, y digo, quiero usar raíces griegas, algo que está contra lo que le es igual, digo que es homofóbico. Homo, sí, igual. Claro. Fóbico, rechazo. Entonces, no andaba tan descaminada la diputada. Probablemente uno podría pensar que si hubiera sido más cuidadosa es otra palabra. Queen Duncan hace poco escribió un artículo en que usa en ese mismo sentido en que lo usaba la diputada, escribió endofobia. Tiene sus bemoles, pero nadie dijo que estaba loco, ni lo mandó a freír espárragos, decir que eso... Vieran los insultos que le soltaron los pedantes a esa pobre diputada, y yo creo que no, que estaba... Ella se refería al hecho de que en Guanacaste las iniciativas de los guanacastecos son vistas mal. Sí. Digamos que puede tener razón o puede no tenerla, pero eso es lo que ella quería decir. Y entonces le han dado una insulta y hicieron que ella saliera toda contrita a excusarse. Yo los habría mandado al diablo. Lástima que no habló conmigo primero, porque ya está bien que uno vigile las actitudes y lo que dicen. Podría usarse homorraciofobia. ¿Cómo? Homorraciofobia, justamente para esa reacción contra el pensamiento y las ideas. Exacto, porque yo pienso, aquí parece que... Homorraciofobia. Sí, claro. El periodista que más escándalo hizo sobre eso, yo escribí por ahí que sí. Me parecía que era
guanacastecófobo o frente ampliófobo porque la diputada es del Frente Amplio, que no tiene ninguna importancia, es decir, hubiera sido lo mismo que fuera de cualquier. Hay dos, a propósito, de diputados del Frente Amplio que se quieren salir. Una mujer, precisamente, Sí, pero la y uno señora. es de Guanacaste también. El Él diputado. es de Guanacaste. Y ya se le salió una vicealcaldesa por razones del pleito que tienen en el cantón de San Pedro. Sí. A propósito de una acusación sí. de agresión doméstica del alcalde o del vicealcalde más bien. Y entonces se salió una de las regidoras protestando porque no se aplican los reglamentos ni el comité de ética funciona en ese partido. No podría ocurrir, si todos los partidos Y políticos... lo curioso aquí es que el partido de izquierda importante del país, que es ese, ha sido acusado ya 4 veces de agresión doméstica en 4 funcionarios importantes. ¿Quién? ¿Ese partido? Ajá. ¿Elige agresores? Pues es que en los otros ¿Cómo partidos... elige? ¿No será que en los otros partidos es una virtud? Ah, bueno, puede ser. Demasiado oculta, entonces. Pero bueno, esas ¿No cosas... se puede decir virtufóbica? ¿Cómo? Virtufóbica. Virtud fílica. Virtus. A mí sí me llamó la atención porque yo tenía la sensación, digamos, al único que conozco bastante bien es al que ya no es diputado, que fue diputado, que es un tipo muy inteligente y muy capaz. Pero tenía la sensación de que había cierta cohesión intelectual, y no solo intelectual, sino en cuanto a su pensamiento social y todo esto. Y parece que no. Sí. Parece que hay resquicios ahí, porque ha habido peleas internas fuertes, según me han dicho, ¿no? No sé. Pues bueno, ahí todos los partidos nacientes Sí, es un partido muy nuevo, claro. tienen ese problema, que por ser nacientes no tienen poder que los aglutine para disimular cosas. Ni el sol naciente lo tiene. Y que una grieta de esa naturaleza Sí. de pronto quiebra todo el dique. Sí, exacto, Eso es sí. lo peor, sí, Claro. sí. Eso es lo peor. Sí, sí, es, Sí, claro. por eso los partidos no suelen ser tan exitosos cuando nacen. No todos son exitosos, quiero decir. Bueno, todos los que tienen un trauma histórico para su nacimiento son exitosos, porque son producto precisamente de una situación traumática que es como parir un hijo. Es decir, esa es la situación, el caso de Liberación, el caso de la unidad cuando era republicano nacional, ¿verdad? Es decir, había toda una serie de circunstancias históricas que hicieron que se produjera ese partido con esas características, ¿verdad? Pero los que son armados como un artificio, como si fuera un mecano, pues sí, empiezan a fallar un tornillo y el otro, porque no logran identidad absoluta. Bueno, pero, no hay un elemento que los pero una, eso es como cuando uno relata un terremoto a posteriori. Yo quisiera ver los que pueden decir que ahí viene. Claro. Son los, como decía Beto Cañas, son los posfetas. Sí, Son los posfetas. los partidos grandes que sobreviven largo tiempo, pues lo hacen. Pero ahí yo me pregunto, traumático, ¿qué más traumático que el partido menchevique? Sí, claro. Sí. Desapareció. Es decir, uno no puede. Es decir, el partido naciente, cualquiera que sea, si no está rápidamente en el poder, que Liberación eso tuvo. Claro, le cayó la... Y ya una vez que estuvo en el poder, generó razones de cohesión basadas en el disfrute del poder, en las ventajas de estar en el poder. Y eso es... Hay 9 veces en el poder. Una pregunta. 9 gobiernos. Esta es una inquietud intelectual histórica.
Por supuesto, yo no viví nada de eso, no había nacido. Pero cuando se dan las circunstancias de la Revolución de Octubre, con todas sus... la caída de Kerensky, ¿cuánto duró Kerensky? Hasta abril, de enero a abril. Sí, por eso, muy poco. Del 17. Ok. De enero a julio. Sí. De enero a julio. Sí, pero digo, lo que quiero decir es que a mí me da históricamente la impresión de que los mencheviques eran más fuertes que los bolcheviques. No. Y no. Es decir, no se dio ese... Digamos, la naturaleza del concepto, la naturaleza del concepto de menchevique y Lenin. bolchevique significa nada más que el viejo Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se divide en dos. Sí, claro. Y una mayoría bolchevique, porque la palabra bolchevikov en ruso es mayoría, se va con Lenin. Y la minoría, que es menchevikov, se va con los otros. Sí. Entonces de ahí se produce que ese partido sea pequeño. Es Sí. algo, para hacerlo simbólico, parecido a la división que tuvo aquí Vanguardia Popular entre el 83 y el 86. Sí. Cuando el grupo de la minoría, en ese caso, se va con Manuel Mora, y la mayoría queda con la gente de Humberto Vargas y Arnoldo Ferretto. Sí. Y al final desaparece el otro grupo y el otro se mantiene todavía festejando este año el 85 aniversario de ese partido, pero ya simbólicamente, ya no existe en la realidad, pero es más o menos ese concepto. Lenin justamente en ese periodo de enero a julio es cuando... Bueno, tal vez, vamos a ver si lo pongo en términos razonables históricamente. Tal vez para mí era más intelectual el grupo menchevique que el bolchevique. No me parece, no. Lo que yo conozco de la Revolución Rusa, no. Y la práctica histórica demostró que no. Y Lenin se sobrepone, digamos, como el gran intelectual. No, claro. El otro que le seguía en importancia era Trotsky, y el mismo Lenin lo reconoce. Pero Trotsky es el jefe de los mencheviques. No. ¿Cómo que no? Trotsky es bolchevique. Claro. Y no solo es bolchevique, sino que es el fundador del Ejército Rojo. Claro. No, yo sé, y es el que negocia la paz Brest-Litov en el 19. Entonces, donde tengo mi Trotsky se va en el 29, cuando tiene conflicto con Stalin. Y lo matan. Y es que, vamos a ver, Trotsky... Entonces, perdón, es que a mis años... ahí están un montón, fue un montón de gente Trotsky, muy valiosa. ¿Por qué lo asocié yo con los mencheviques? No sé por qué, pero ahora me aclaras eso. Yo tenía la impresión, porque Trotsky era un hombre cultísimo. Nada que ver. Trotsky sigue siendo bolchevique hasta que sale de la Unión Soviética. Ajá. Es que Trotsky sigue siendo un líder incluso después de que termina la guerra civil, porque la guerra civil se produjo casi prácticamente hasta 1924. No, y él, bueno, eso que dice vos, y los marinos rojos y todo eso lo manejó Trotsky, ¿verdad? Él es el que funda el ejército. Claro. Y tan fuerte es Trotsky que puede salir de la Unión Soviética cuando tiene el conflicto con Stalin. Porque en el testamento de Lenin, Lenin reconoce que Stalin y Trotsky son como los líderes más importantes del partido después de él, digámoslo así. Y que dentro de esos dos, Trotsky es el más talentoso. Pero al mismo tiempo le critica defectos, ¿verdad? Y eso hace que se monte también Stalin. Sí. Bueno, y la práctica de Trotsky hasta su muerte en el 39 por ahí, es que fue un teórico muy importante. Sí, claro. Claro. Y funda una nueva organización internacional, lo que se llamó la Cuarta Internacional. Que todavía hay troscos existe. que les llaman. Todavía existe la Cuarta Internacional, claro. Y existe el Partido Trotskista. Aquí en Costa Rica existen como dos o tres. Claro. Eso se una hermana de Rafael Ángel Calderón Fournier, Alejandra, que falleció en un accidente, fue una de las fundadoras de la Organización Socialista de los Trabajadores, OST, que allá por el año 74-75 era trotskista. Impulsa el trotskismo. Con una nieta, me parece, o sobrina nieta de otro dirigente socialista de los años 19, que fue el doctor Aniceto ¿Quién Montero. era el líder de los mencheviques? Del grupo menchevique. Ahorita no me acuerdo. Ahí es donde me falló el conocimiento histórico. Yo no sé por qué hice esa asociación con Trotsky.
No sé. No eran tan desconocidos. Ahorita yo no recuerdo uno en concreto, pero no eran tan desconocidos y eran importantes también en ese momento. Claro, claro. Porque algunos de ellos tenían representantes en las dumas, que eran como las asambleas populares o los congresos. Sí, sí. Kerensky era el más importante. Sí. Pero no era, Kerensky era el representante del gobierno, digámoslo, burgués en ese momento. Sí, sí. De transición con el zar. Sí, eso. Ahora, sí, eso sí. No era menchevique, Kerensky, era un no hay liberal. lo que también otra cuestión es que no hay como una participación muy importante de los mencheviques en la guerra civil propiamente, porque la guerra civil era contra el antiguo régimen, contra los campesinos ricos, los sí, kulaks. Claro. Los mencheviques jamás los hubieran sido aliados con ellos. Así fue, ¿ah? Digo, los que eliminó Stalin por Bueno, es toneladas. que fue una guerra enorme. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Es una guerra muy difícil. Sí, claro. Y muy difícil, verdaderamente. Porque además ahí se metió todo el mundo, ¿ah? Sí, Parece que eso que 16 países agredieron a la Rusia soviética. La Unión Soviética Sí, nació de un parto Sí, claro. Claro, dolorosísimo. con, Claro. con ese intervencionismo, ¿verdad? Y Sí, claro. toda la... Pero bueno, De eso la obligó a entregar a Estonia, Letonia y Lituania en ese momento, en el 19. Sí. Y todavía no estaba constituida la URSS, era Rusia. Exacto, no. Porque Rusia, la Unión Soviética empieza a constituirse entre el 21 y 24 más o menos. Queda constituida realmente en el 24. Sí, por eso. Eso cuando- Porque se van sumando las otras regiones. Además, porque había que elaborar una institucionalidad, ¿verdad? Nadie habla de que había una constitución, ¿verdad? Claro que tiene que elaborarse una constitución. Pero los tres decretos de Lenin que eran los más importantes, el del pan, el de la paz y el de la tierra, que eran los tres decretos más importantes. Los primeros tres decretos fueron esos. No fueron como los de los puentes, pero digamos, ¿Cómo? no eran como los de los puentes, Bueno. ni alcantarillas, sino que eran paz, tierra y pan. Eran Pero los es que era problemas muy elemental principales en del ese pueblo momento, ruso en ese ¿verdad? momento. Claro, en ese momento eran claro. los más elementales. Esa es otra cosa interesante. Y la paz era importante porque eso le con- atrajo a sectores del ejército, entre ellos los marinos del acorazado Ay, sí, Potemkin, claro. todo eso que dio origen a una película muy bonita. Claro. De Esos Eisenstein. marinos fueron determinantes en un Bueno. momento. Oíme, otra de las cosas interesantes, pues que es digna de pensar un poquito, es que con los planteamientos de Marx, no era Rusia la más indicada para que se produjera la revolución que se produjo, por las características. No había el proletariado, No, sí había. pero muy poco, eran campesinados. Pero el proletariado no es porque tenga que ser una clase mayoritaria en términos de la población, porque en ningún país del mundo los obreros de fábrica son la mayoría de la población. Es un concepto Bueno, más sí, bien es un político concepto, sí, claro. de características del sistema. La revolución, digamos, socialista estaba en teoría dirigida por el proletariado, por los obreros y no por los campesinos. Los campesinos por eso, ese es el seguían punto. siendo un resabio feudal, digámoslo así, aunque hubiera obreros agrícolas. Pero en Rusia había un desarrollo de capitalismo muy importante y hay un libro de Lenin así de grueso, son como 700 páginas, 600, sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia. De manera que ahí había una estructura industrial muy importante y eso Pero es lo que le comparable permite... a algunos otros países europeos. Es que lo importante no no era sé. la comparación, sino la capacidad organizativa del partido, en este caso el bolchevique, bueno, de representar ese sector proletario como una vanguardia no, política no, que pero- la logra dirigir a la revolución. No, partiendo del momento en que el partido asume. estoy No, de pero acuerdo, Es que el partido lo que hace es representar esa vanguardia. Sí, claro, Yo, por ejemplo, vamos a ponerlo al revés. Aquí en Costa Rica, el Partido Comunista de Costa Rica se funda en 1931. Su base social en ese momento son desocupados urbanos, Zapateros. desocupados urbanos, zapateros, Sí, que eso venían de una tradición muy culta Sí, sí, porque sí. sabían leer y escribir, Así es. y los tipógrafos y otros grupos. Pero digamos, Tipógrafos, eso es otro. después
empiezan a desarrollar su actividad agrícola, desarrollo de organización de trabajadores en el campo, y en la zona norte del Valle Central impulsan los sindicatos y tienen el conflicto con Herminio Alfaro, que se lo asesinan y toda la cosa. Y después viene la parte de los obreros agrícolas de la United Fruit Company con la huelga del 34, y desarrollan una actividad campesina muy importante. Entre el año 38 y el año 42, el Partido Comunista impulsa movimientos de campesinos para colonizar lo último que quedaba aquí alrededor del Valle Central, detrás de las montañas del Barba, y Ferreto y Jaime Cerdas representan esos movimientos colonizadores de movilización de campesinos. Y durante el periodo 38-42, el Partido Comunista impulsa una serie de leyes favoreciendo al sector agrícola, que es la base social. Entonces desarrollan sindicatos de pequeños empresarios, sindicatos de trabajadores del campo, etcétera, que es su base social más importante. No eran obreros, no eran trabajadores de fábricas, a pesar de que nosotros ya teníamos algunas. Y después del 48, en la represión que hay después del 48, el partido mantiene, digamos, algunos vínculos importantes con sectores agrícolas, aunque hay huelgas urbanas en el periodo 49, 50 y 62, el peso del partido es campesino. Y uno ve los documentos del Partido Comunista de Costa Rica en ese periodo y exaltan a la clase obrera y a la clase trabajadora como vanguardia, pero su base social eran los campesinos. Sí, y yo siento que ese fue un error, y así lo escribí yo una vez en un artículo sobre el movimiento campesino en Costa Rica, del Partido Comunista, de no haber valorado más el grupo campesino que lo apoyaba, haber priorizado más el sector proletario urbano y haber fortalecido más en ese sentido su presencia pública. Que se llamaba bloque de obreros y campesinos. En el año, sí, para los efectos de electorales. Exactamente. Hace rato Pero eso venía de una tesis de Lenin de la Alianza Obrero-Campesina, como un elemento estratégico para la revolución.